Perfecto, bueno, pues mientras vemos si alguien más se suma, pues para cumplir con el horario que estaba previsto, vamos a ir empezando con esta plática o conversación que llamamos el valor del propósito en los negocios, que tenemos la suerte bueno, ahí está como pues la foto, ¿no? y el nombre de todos los participantes que poquito a poco pues, se van a ir presentando, pero pues en especial yo quería agradecer eso pues a Be Academics, que fueron los que se sumaron y están impulsando junto con la comunidad B de Andalucía este encuentro. Y si puedes, Marcos, para compartir yo pantalla. A ver, un segundo. Ok, ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces eso quería decir que agradecer sobre todo a Be Academics y a los organizadores o grupo impulsor de esta comunidad de Andalucía, que es Alma Natura, de hecho que fue la primera B Corp española en ser B Corp. Entonces, pues yo creo que un honor, ¿no? que sean pues quienes estén impulsándolo junto con Triodos Bank, Cronopios, agencia de comunicación, con Axius, de la cual pues formo parte y soy socia directora, y por supuesto pues, bueno, la Fundación de Alma Natura y BILAB. Quiero empezar también contando, pues, porque un poco el objetivo de este encuentro era buscar alinearnos, ¿no? Es verdad que esto de las comunidades locales o regionales es un proyecto piloto que se está haciendo en España y que se origina pues tanto en Andalucía como en Madrid y en Cataluña, pero todas pues al final sumamos a este propósito de lo que es el movimiento B Corp, que no es solo, o sea, que es un movimiento global y que tiene este propósito muy bien definido, que al final es el redefinir el sentido y significado del éxito en la nueva economía, a favor y en beneficio del interés de las personas y del planeta, junto y, por supuesto, con la parte económica, ¿no? Entonces, bajo este propósito, la Comunidad de Andalucía, que como digo es uno de los 3 pilotos que actualmente tenemos aquí en España, está impulsado de forma local, ¿no? Todo el movimiento B Corp, y formado por personas voluntarias, motivadas y comprometidas con este propósito pues, de redefinir, ¿no? Ese sentido del éxito y cómo las empresas pues, pueden contribuir a algo mucho más allá que generar una rentabilidad económica. El objetivo es conectar y sensibilizarnos pues, como grupo de personas que nos motivan estos temas, ¿no? en los cuales creemos, que muchos nos dedicamos a esto, que o bien trabajamos en una empresa con propósito, pero que sin duda también queremos destacar la importancia de los que compran, de los que invierten, de los que aprenden, ¿no? y hoy en especial pues, con todo el sector académico, que enseñan o apoyan de cualquier forma a las empresas que se esfuerzan por crear un mundo mejor para todos, ¿no? Ahí ponía el link para darse de alta en el newsletter, si a alguien le interesa estar como más al día. Igual pues también estamos en LinkedIn con un grupo que nos encantaría pues, que cada vez sea mayor, porque la verdad en Andalucía pues vamos a ir contando, pero todavía el movimiento B Corp no tiene muchas empresas, nos gustaría, certificadas. Entonces, pues es uno de los objetivos que buscamos en que esto se conozca más y bueno, pues sobre todo, y como decía antes, el objetivo de alinearnos con ciertos conceptos, porque muchas veces hay que ser consciente el impacto de lo que hacemos, porque puede estar más alineado de lo que pensamos, ¿no? Y que no se vea algo como ajeno a nuestro día a día. Entonces la agenda es muy sencilla, tiene estas 3 partes. Voy a dar una breve intro con estos conceptos clave para la parte central, que va a ser la de experiencias con empresarios y academia, que ahí pues están mis compañeros también pues listos para contarnos pues cómo viven el valor del propósito en su día a día. Y también lo que la academia y diferentes investigaciones y estudios pues también confirman y validan. Y en la última parte pues vamos a tener como un espacio de preguntas y respuestas, porque nos encantaría eso, que fuera pues lo más participativo posible. Bien, pues bueno, y de hecho si también queréis dejar alguna pregunta por el chat, si va saliendo como a lo largo de la
de la conversación, pues buenísimo para que luego al final pues podamos revisarlas todas. Entonces yo lo primero que quería hacer es proponer eso, como hacer un pequeño viaje, ¿no? en el tiempo y situarnos en ese momento en el que pues estábamos en la universidad. La verdad que para mí era una de las reflexiones, ¿no? Cómo a veces pues elegimos la carrera que vamos a hacer sin hacerlo de forma muy consciente, ¿no? O libre. No, o sea, a veces pues sí entran otras razones, ¿no? Como pues por, no sé, tradición familiar, por cercanía, porque en mi ciudad pues tiene más fama o no tengo a lo mejor todas las opciones de estudios, ¿no? Y elijo determinados, pues que eso por cercanía, también por las famosas salidas, ¿no? ¿Cuál es la carrera que luego me va a permitir pues tener más opciones de empleo? Y como digo, muy pocos son los afortunados que tienen esa oportunidad, ¿no? De darse el tiempo y de verdad y el espacio quizás pues de pensar de esa forma consciente, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo yo aportar? Y en qué me puedo formar para lograr ese impacto, ¿no? O ese propósito personal. Entonces, a mí particularmente, yo estudié economía en la Universidad de Granada. Sin duda fue un tiempo maravilloso, me lo pasé muy bien, pero eso, la verdad, haciendo eso, balance, hasta el último año, y de suerte en una asignatura, fue que se me prendió, ¿no? Esta bombilla de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Del uso sobre todo de la economía, que la verdad, por lo menos en el programa que a mí me tocó estudiar, era todo muy hacia la parte más científica y quedó un poco de lado esa parte más social, ¿no? De cómo efectivamente la economía puede servir a contribuir y a mejorar el bienestar tanto de personas como del planeta. Entonces, para mí es llamativo, me hubiera encantado, ¿no? Que durante ese tiempo tan importante pues hubiera podido tener más conocimiento de estos temas. Pero bueno, al final el camino te va llevando y, por ejemplo, a mí me tocó pues en México el conocer y el descubrir, ¿no? En su momento se hablaba más de responsabilidad social, hoy más hacia eso, sostenibilidad, triple impacto y otros conceptos, ¿no? Pero bueno, definitivamente desde ese momento pues fue el que descubrí, ¿no? El decir, bueno, me hubiera gustado eso, ¿no? Que en años atrás pues hubiera tenido yo esto más presente y hubiera a lo mejor cambiado el rumbo de mi trayectoria. Pero bueno, es algo que pude al final desarrollar y que ha sido pues mi desarrollo profesional de los últimos 8 años en este camino de consultoría o de acompañamiento pues, para la sostenibilidad o el crecimiento sostenible de empresas y personas, porque también es algo que quiero destacar, ¿no? Entonces, básicamente, y entrando un poco ya más en materia de lo que nos reúne hoy, al final y de forma muy sencilla, ¿no? Que eso, pues como reflejar, ¿no? Como por un lado siempre sabemos, ¿no? Que están las fundaciones donde básicamente su causa de fundación o de constitución es el crear algún tipo de impacto, ya sea social o ambiental, ¿no? En diferentes causas. Y por otro lado tenemos a las empresas que, como siempre, la visión tradicional o convencional ha sido el generar un impacto económico, rentabilidad y utilidad, ingresos. En la conjunción de estas dos es donde nosotros situamos a las empresas con propósito, porque si bien hay hoy afortunadamente cada vez más ejemplos de cómo no es elegir entre una cosa, entre el impacto social y ambiental o el económico, sino que se pueden unir y ese es el famoso triple impacto, ¿no? Bueno, que las empresas con propósito se proponen desde su origen, desde su operación y no como algo complementario a la actividad principal de la empresa. Entonces, básicamente podemos definir, quería también mencionar un estudio muy importante que se acaba de publicar desde B Corp España, que es el Libro Verde, donde es una iniciativa que se está presentando pues, para impulsar que haya una figura legal que permita la constitución de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, los invito, porque ahí entran en mucho más detalle, a lo mejor sí más hacia el aspecto legal, pero de cuáles son las características de las empresas con propósito, que lo podemos resumir en crear este triple impacto y básicamente que tengan una contribución, que tengan definida desde su filosofía, el crear una contribución a mejorar la vida de otras personas, ¿no? Y obviamente en esa
mejora pues, o contribución también entra, por supuesto, toda la parte ambiental, porque al final es donde vivimos, ¿no? En nuestra casa. Entonces, básicamente esa es la definición, por así decirlo, ¿no? De manera consensuada y, bueno, perdón, antes de ahí, es cierto que en Andalucía tenemos mucha tradición de empresas pues, que se asemejan en cierta parte a lo que es tener una empresa con propósito, sobre todo pues, desde la economía social y sobre todo con cooperativas. Pero si bien no es una visión que necesariamente te haga ya tener una empresa con propósito, sí desde la organización como gobernanza, donde es una estructura democrática, ¿no? Donde la toma de decisión y la propiedad pues, está distribuida en diferentes personas. Entonces es algo que de alguna forma se encuentra con este modelo, pero que viene a integrar pues, de manera más completa o estratégica todas las cuestiones más allá de la gobernanza. Y entrando en el siguiente punto, es como B Corp, porque nosotros en Axios es algo que trabajamos al final con hay diferentes metodologías con las que venimos trabajando, pero desde que conocimos y nos acercamos con B Corp, ha sido como esa sensación de alineación, ¿no? de compartir esa visión y ese propósito, porque justo pone el propósito en el centro del modelo de negocio de la empresa y tiene 4 ejes de buenas prácticas en cuanto a su operación. Hacia gobernanza, la toma de decisiones y la propiedad como tal, trabajadores, toda la gestión pues, con empleados, comunidad, desde proveedores y comunidad en general, y la parte medioambiental. Aquí otro dato importante que destacábamos ahí en rojo es la herramienta de BeLab, que es una herramienta gratuita, online, y que te permite de forma muy ágil poder conocer cuál es esta generación de impacto, porque muchas veces hacemos cosas, pero el no hacerlas conscientes y no tener las medidas, pues nunca nos va a permitir ni poder compartirlas ni poder crecer, ¿no? Ese impacto. Igual a lo mejor de la parte también de impacto donde podamos tener oportunidad de mejora, porque otra de las frases y de los lemas de B Corp es que no somos empresas perfectas, sino que queremos mejorar cada día. Entonces, el primer punto de partida es tomar esa conciencia y, en segundo lugar, hacernos responsables y tener ese compromiso de mejora de ese impacto. El movimiento de B Corp, además de esta herramienta que yo diría que puede ser como el eje, se conforma por las B Corps, que hoy vamos a tener pues, en el panel de diálogo pues, varias para contarnos su experiencia, pero también está el movimiento de multiplicadores, que tengas el rol que tengas, puedes contribuir, porque ya no se trata ni de sector, ni de estudios, ni de nivel organizacional en el que te encuentres, ¿no? O el rol que tengas en la empresa o en la academia o como ciudadano, todos podemos participar. Y yo es algo que destaco de B Corp, que es esa cultura o esa visión o valor de interdependencia y de inclusión, ¿no? Porque todos podemos aportar desde el rol y desde donde estemos. Además está la rama académica, que también vamos a tener presencia hoy, como decía antes, sector público, inversores y comunidad. Entonces, realmente es un movimiento que da la bienvenida a todos y que invito, pues, si todavía no conoces pues, la herramienta en concreto y la puedes utilizar, pues, a revisarla y a registrarte y bueno, y que podamos estar más conectados, como decía antes, también a nivel de comunidad, si a lo mejor no estás como activamente en una empresa. Otra de las herramientas que creo que viene muy al caso y que quería compartir hoy es la del Círculo de Oro de Simon Sinek, que es pues, el autor, yo creo que por excelencia en el tema de propósito, donde de forma muy sencilla pues se plantea esa estructura, ¿no? De que él en un vídeo, me acuerdo que ya casi que en Action no sabemos de memoria, pero casi todos, o sea, todos sabemos qué hacemos, ¿no? Algunos sabemos cómo lo hacemos, ¿no? Cuál es nuestra propuesta de valor, nuestros diferenciadores, pero la clave es el conocer el para qué, el por qué, cuáles son esas motivaciones, ¿no? Cómo realmente eso estoy a través de mi actividad y de mis relaciones y de todo, digamos, de alguna forma lo que hago, impactando a otros y obviamente en positivo, ¿no? Entonces, el invertir y no hablar del qué hago
como lo primero, ¿no? A la hora de presentarnos, por ejemplo, socialmente, sino empezar de dentro hacia afuera, de ese para qué, hacia luego llegar al qué, es lo que nos va a permitir tener estos beneficios a nivel de inspirar, sumar más personas a nuestra causa, a nuestro propósito. Además está demostrado, y también vamos a entrar luego en más detalle con nuestra compañera Fede, de cómo las empresas con propósito tienen más resiliencia ante crisis y se ha demostrado en diferentes estudios que hay una mayor capacidad de resiliencia y de reinvención, porque al final este propósito nos va a permitir eso, tener siempre ese punto de partida y cuando haya dificultades también de alguna forma volver, aunque sabemos que no es todo, ¿no? Que no es todo, o sea, únicamente propósito, pero que realmente pues siempre va a ser esa base, ¿no? Esa razón y ese impulso y motivación. Además, pues también, por ejemplo, Sustainable Brands da datos muy claros, por ejemplo, de las nuevas generaciones, generación Z, tiene un porcentaje de más del 81% de la generación Z está clara de que las empresas deben ser parte de la solución a todos los retos y el contexto social y ambiental que tenemos. Entonces, bueno, son muy numerosos los beneficios de definir y de comunicar sobre todo el propósito. Aquí otro de los modelos, ¿no? O de los, pues sí, marcos, podríamos decir, es el de Naciones Unidas, que si bien ellos pues vienen con una trayectoria, pero en 2015 definen su Agenda 2030, que es bastante conocida porque por primera vez ha conseguido trascender el ámbito público de gobiernos pues centrales, autonómicos y locales, a que también las empresas se sumen a contribuir a esa agenda de desarrollo sostenible. A través de estos 17 objetivos, que también quiero agradecer a Rosa García, que está por aquí, de la Universidad de Sevilla, que me compartió, nunca había visto la representación de los 17 objetivos de esta manera, para que se vea la vinculación entre ellos. Y de nuevo vemos los 3 niveles, ambiental, social y económico, de forma interconectada e interdependiente. Es sin duda un lenguaje común, como decía antes, que ya se comparte entre esfera pública y privada y que además es un excelente ejercicio pues, para también con los temas de propósito, ¿no? Cómo alineamos a qué causa y a qué reto o a qué objetivo pues, estoy yo contribuyendo con mi actividad. Entonces, bueno, pues también es un modelo que además también se integra en la evaluación de B Corp. A la hora de responder el cuestionario y toda la evaluación también está integrado ya con la alineación al cumplimiento o a la contribución de los ODS. Y bueno, volviendo un poquito, antes ¿no? me situaba en la universidad, pero hoy en día hemos vivido, creo que el mayor reto, ¿no? de los últimos tiempos y que sin duda, bueno, no sé ya cada quien, me gustaría saber y generar un poco más de conversación, ¿no? De cómo cada quien lo vivió, pero sin duda fue pues una montaña rusa, ¿no? de emociones, desde, bueno, qué va a pasar, incertidumbre, pero sin duda nos ha puesto sobre la mesa cómo los riesgos no financieros afectan a la actividad de la empresa. Entonces ya no es un tema de elección o de preferencia, sino es una necesidad. Entonces, sin duda este contexto de crisis económica y sanitaria, pues también ha abierto eso, ¿no? Y también ha disparado, por otro lado, viéndolo en positivo, como cada crisis te abre nuevas oportunidades, el poder, se habla de la digitalización, pero también se habla de la sostenibilidad como eje para la recuperación económica y de prosperidad que todos necesitamos, ¿no? Y de forma global, además, porque no es algo que por supuesto, pues ya trasciende cualquier tipo de frontera. Entonces, por un lado, eso, pues es un reto que ha sido muy doloroso, pero por otro lado, pues cómo podemos enfocarlo para que realmente podamos hacer esa reactivación o reinicio de la nueva economía con esta visión. Hablando un poquito de nuestro territorio, ¿no? De Andalucía. Sabemos, y a mí me impactó mucho, pues esta foto, creo que es Luna, el nombre de la voluntaria, que pues sabemos que eso, que el contexto
social y ambiental, pues son muchos, ¿no? Los retos que tenemos, ¿no? Desde desempleo juvenil, desde, por supuesto, puerta de entrada de migración, también precios justos pues, para las personas y productores, ¿no? Ganaderos, agricultores, o sea, todos los sectores turísticos que se ha habido sumamente afectado. Entonces, cómo también ese contexto de alguna forma está relacionado y cómo nuestras empresas y emprendimientos pueden de alguna forma hacer esa contribución a los retos. Desafortunadamente hay demasiados, ¿no? Temas, pero por otro lado, como decía, pues es verlo en esa positivo de, bueno, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Desde donde estoy para contribuir a esto. Y no necesariamente nos tenemos que ir a ese lado netamente social, que es muy necesario, sino también en esa integración en el modelo económico de la empresa. Yo, como decía antes, estando fuera en México durante tanto tiempo, pues por un lado yo creo que el tomar distancia siempre te ayuda, por un lado, o puedo hablar en mi experiencia, a valorar más lo nuestro, porque además yo antes de la pandemia tenía idea de irme a Madrid, ¿no? Como con la cosa, pues sí, de más oportunidades, más dinamismo, venía de una ciudad además que es enorme, pues bueno, pues de entrada como que Córdoba, que es donde estoy hoy, no me atraía mucho, ¿no? Entonces, eso realmente cambió en todo este contexto que contaba y como digo, pues me ha servido mucho para valorar más lo nuestro y por otro lado también tener la humildad de saber que nos queda mucho y que podemos aprender mucho pues, de otros modelos y buscar esa inspiración, ¿no? Y no creernos tampoco que, bueno, que no sabemos todas, ¿no? Que también a veces podemos caer ahí fácilmente. Yo quería dar otro dato que es como Paul Polman, que es ex-CEO de Unilever, cifraba en 12 billones de dólares las oportunidades de negocio que se crean a partir justamente de los ODS, ¿no? Y cómo podemos innovar pues, desde ese lado de mejora de ecosistemas terrestres, de agua, marítimos, de contribuir a la educación de calidad, a la reducción de desigualdades, a reducir el hambre, a la salud y el bienestar, que sin duda es uno que ha cobrado más importancia, ¿no? Entonces, realmente eso no se trata de algo ni netamente altruista ni netamente económico, sino en esa conjunción de todo. La innovación siempre va a ser la base de esta mejora continua y de creer que sí es posible otras formas de hacer negocios. Entonces, una última reflexión es cómo estamos hablando del propósito empresarial, porque un poco es lo que nos une y por eso titulábamos así el valor del propósito para los negocios, pero al final las empresas no son otra cosa que un grupo de personas. Entonces, cobra muchísima importancia también cómo cada persona también tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Como por responsabilidad y por darle sentido, de nuevo, también por bienestar propio, a lo que hacemos y que ese propósito personal esté alineado en valores y en visión con el de la empresa o la organización a la que estamos vinculadas. Entonces ahí es que de verdad podemos hablar de esa prosperidad, de ese impacto positivo, de esa redefinición o de un nuevo modelo económico que integre a todos y que sea respetuoso con nuestro entorno. Y para terminar, porque también estábamos en aniversario aquí en Córdoba de los patios, que son pues está catalogado como patrimonio de la UNESCO, o sea, patrimonio universal de la humanidad por su efectividad, pero realmente el origen, si bien hoy es precioso y de verdad si no lo conocen os invito, es en mayo, ya pasó, pero para el año que viene, porque es hasta difícil de describir, ¿no? La belleza de estas flores, ¿no? De esa naturaleza, pero sobre todo en espacios de convivencia, que era lo que quería destacar. Cómo en sus orígenes, al final, era esas bases, ¿no? De economía colaborativa, la podríamos etiquetar hoy, porque había muchos espacios y la vida se creaba alrededor de estos espacios comunitarios, donde las familias compartían pues desde la cocina, el área de lavar, la ropa, el pozo de agua, el sastre. Entonces me parecía como una linda pues, sí, metáfora de cierre y de que al final eso revaloricemos pues, nuestro territorio con orgullo pero también con humildad
y que entre todos, pues, por supuesto, eso, a veces tenemos demasiadas barreras o nos excusamos muy hacia afuera, es que el gobierno, es que el jefe, es que las empresas, es que el vecino. Pero me quedo mucho también con la frase de que si quieres cambiar algo, empieces por cambiar tú, hacerte consciente de tu impacto principal y que eso idealmente pues, y de forma natural se vaya multiplicando y expandiendo hacia otros. Aquí también, bueno, dejo ahí como mis datos por si me interesa y bueno, muchísimas gracias por el espacio y ahora lo interesante, como decía, de compartir en esta mesa de diálogo que va a estar moderando mi compañera Verónica desde Via Academics y con pues unos maravillosos ponentes también de representantes de empresas andaluzas. Verónica, es todo tuyo. Muchas gracias María, Juanjo, Marco, por Comunidad de Andalucía, ¿no? Por estar haciendo este primer encuentro de conversación con la academia. Nosotros estamos muy contentos desde Via Academics en España. Seguramente no todos conocen lo que es Via Academics y tenemos la suerte de que nos está acompañando ahora mismo María Ballesteros, que también es miembro del directorio de Via Academics. María, si tienes un momento, nos cuentas tú misma un poco de Via Academics para que todo el resto sepa un poco más de esto. Sí, gracias por la invitación y gracias y enhorabuena al equipo promotor de Via Academics en España. Veo tantas caras conocidas que no sé por dónde empezar a decir hola, pero Juanjo, acabas de conectar tu cámara. Saludos a todos desde California. Soy profesora aquí en la Universidad Estatal de California y hace 5 años empecé a trabajar con un grupo de voluntarios, profesores voluntarios que estaban incorporando en sus clases no solo la teoría de B Corp, pero muchas experiencias, lo que llamamos en español, creo, servicio-aprendizaje, y lo que fue un grupo de voluntarios y gente con mucha energía, como todos los que estáis en la sala, se ha convertido ahora en una asociación formal y ya tenemos un programa de membresía. Trabajamos en 3 áreas principales. Una, lógicamente, es la enseñanza. Desarrollamos materiales para traer el movimiento B Corp a las clases y también desarrollamos casos de estudio y desarrollamos, quizá lo que está teniendo más éxito son esas experiencias de aprendizaje-servicio. Ayer tuvimos una sesión fantástica y creo que 8 o 9 universidades aquí en América, y esperamos verlo pronto en España, tienen el modelo de colaboración con empresa en la que un grupo de estudiantes hacen consultoría para empresas que o ya están certificadas y quieren aumentar el scoring o quieren experimentar qué significa el Impact Assessment. Entonces, ese es un modelo de colaboración en enseñanza que espero que podamos también arrancar en España. También tenemos un grupo centrado en lo que es la investigación. Tenemos que es el chair de nuestro esfuerzo investigador, y en el día 29 de septiembre tenemos nuestro Annual Roundtable. Es en inglés, pero ayer estuve hablando con un hispanohablante que lo que me comentó es que por qué no lanzamos un track en español de investigación en ese research, y espero que sea posible. Y luego tenemos mucho engagement porque, como vosotros los que estáis aquí, algunos estamos intentando movilizar las empresas en el área de influencia. Yo vivo en Ventura County, estoy entre Los Ángeles y Ventura. Tenemos a Patagonia, pero aparte de Patagonia solo tenemos 2 B Corps, que no me explico cómo, ¿no? Teniendo al poster child del movimiento, solo tenemos 2 otras empresas pequeñitas. Entonces estoy organizando muchas actividades para, igual que muchos de vosotros, intentar activar el movimiento y conseguir un B-Local Ventura pronto. Así que gracias por la invitación. Enhorabuena de nuevo al movimiento de Via Academics en España y la integración y el apoyo que estamos recibiendo también de B-Lab Spain. Y gracias. Espero que muchos se unan a nuestro esfuerzo global y, por supuesto, el local. Dejo mi información en el chat. Gracias, Verónica. Muchas gracias, María. Y bueno, lo que comentaba María, ¿no? Estamos haciendo este esfuerzo con Belén Barroso, que también está por ahí, en desarrollar un Via Academics en España, visión global, acción local. Y no solo actuando con la academia, sino que abriendo estos puentes con el mundo práctico, con las empresas, y por eso es tan importante para nosotros este espacio de conversación. Y quiero agradecer entonces a Daniel Gata, a Javier Morterero, a Alba Rodríguez, que nos acompañan de las empresas La Posada del Candil y Flor de Doñana, con quienes vamos a estar
conversando ahora. Y bueno, para para empezar, ¿no? El tema del valor del propósito y actualmente nos encontramos en un momento de crisis generalizada producto de la pandemia. Y lo que se escucha habitualmente es que tener un propósito en una empresa ayuda a ser más resiliente. Entonces, quisiera abrir este diálogo, esta conversación, poniendo un poco a prueba esta idea y pidiéndole a Federica Massa Saluzzo, que es nuestra representante académica en esta conversación, si nos puede contar un poco qué es lo que dice la investigación respecto a esto. Y ¿Son realmente más resilientes? bueno, tengo que decir que sí, pero lo digo no porque miento, sino porque hoy como vocal de la academia he hecho mis tareas y un poco lo he mirado. Lo que sí tengo que admitir es que muchas veces cuando se miran artículos académicos es difícil encontrar, pero ¿de qué hablan estos académicos? Y me meto entre ellos. Entonces a lo mejor no se ve la palabra propósito, pero se ven proxies, porque estamos obsesionados con medir efectivamente que lo que estamos mirando de verdad corresponde a lo que queremos medir a nivel teórico. Entonces, cuando hablamos de resiliencia y propósito, yo había pensado presentaros brevemente, luego me callo y si me paso me cortas tú, dos artículos que utilizan estas proxies para decir qué es el propósito y cómo lo vinculan con la resiliencia. Un artículo me encanta porque básicamente sostiene que las empresas que tienen los CEOs que son más avaros, más egoístas, son menos resilientes. Entonces aquí habría esta primera proxy. Un CEO avaro muy probablemente no está en la cabeza de una empresa con propósito. ¿Y cómo hemos medido este CEO avaro? Dos maneras. Una, en tiempos de crisis, ¿cuánto se pone el sueldo este señor? Si es altísimo, claramente le podemos decir que es un avaro. Y además, ¿cuánto diferente es el sueldo del CEO desde el segundo en carga? Y esto sería como no solo ser avaro, pero incluso malo, porque el segundo que se está cerca lo pagas mucho menos. Y lo que encuentra la investigación, esta primera, es que si estas son las características del CEO, que entonces se tiene una correlación con el propósito, pues la empresa no es resiliente. ¿Cómo se mide la resiliencia? Típicamente con cuánto pierde durante una crisis y para cuánto tiempo, o sea, cuánto tarda en... El segundo paper, que es un poco más positivo, mira el propósito como cuánto estratégicamente una empresa se ocupa o activa prácticas sociales y medioambientales. Y ve que las empresas que de verdad estratégicamente vinculan sus actividades medioambientales y sociales con la estrategia, recuperan más pronto y pierden menos de las que en cambio utilizan tácticas. ¿Y cómo se ve esta diferencia? Esto básicamente es un poco la base del greenwashing, ¿no? Una empresa que tiene un enfoque táctico, entonces seguramente no vinculado al propósito, es la empresa típica que cuando hay un huracán, un terremoto, un incendio, ¡pum!, aporta y hace donaciones filantrópicas. Estas son tácticas. Y lo que encuentra el paper es que las empresas que hacen esto pierden mucho más. En cambio, las que involucran a la comunidad, que se esfuerzan de meter dentro de sus estrategias una manera de beneficiar al medio ambiente local, beneficiar otras entidades, comunidades que están al lado, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Porque crean interdependencias. Al crear interdependencias entre empresa y stakeholders, grupos de interés, se crea una visión compartida. Entonces, cuando todos queremos lo mismo, hay más estabilidad. Y esto lleva a una resiliencia. Y me callo. Muchas gracias, Federica. A ver, comenzamos por Alba. Alba, ¿cómo ha sido tu experiencia desde Flor de Doñana, pasando, ¿no?, esta pandemia? ¿Has sentido que realmente la empresa es más resiliente por tener un propósito? ¿Y qué de lo que dice Federica resuena en la experiencia que tienes? Pues sí, realmente tener un propósito nos hizo pasar esos días mucho mejor.
Me acuerdo de aquellos primeros días que, bueno, recuerdo miedo, incertidumbre. Nosotros fuimos un poco precavidos y justo una semana antes de decretar el gobierno la alarma nacional, bueno, nos reunimos todos, somos 600 empleados en Flor de Doñana en temporada alta y obviamente al aire libre. Y bueno, y explicamos un poco las nuevas normas de higiene, bueno, los protocolos de seguridad que íbamos a seguir, pero sobre todo insuflamos un propósito que era el que nosotros como agricultores teníamos un papel fundamental, ¿vale? Y era el llevar comida a los supermercados, el llevar comida a las casas, ¿no? Y a los hogares. Entonces, ese propósito, ese empeño, ese buen hacer, no solo que no nos supuso no nos supuso nada negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Nosotros ya veníamos trabajando bastante cohesionados, pero esto nos unió aún más y, no sé, el compañerismo fue como más fuerte. De hecho, bueno, de parte de nuestros compañeros surgieron un montón de iniciativas, no solo el venir a trabajar día a día con ese miedo y esa incertidumbre de esas primeras semanas, sino que, bueno, hicieron vídeos con música para, ya te digo, para mostrar apoyo e insuflar ánimo a los compañeros y a la sociedad en general. Bueno, hicimos entregas de material sanitario, de fruta, ¿sabes? O sea, fue como muy bonito, o sea, una colaboración brutal entre todos y bueno, fue una experiencia muy dura, pero muy enriquecedora, ¿no? Incluso hoy en día lo recordamos y nos emocionamos un poco porque fueron unos días bastante, ya te digo, raros, pero a la misma vez muy, muy bonitos, ¿no? Y luego, en la parte negativa de las crisis, que obviamente es innegable esta parte, pues bueno, a nosotros nos tocó, claro, de repente el mercado se volvió muy inestable y bueno, la gente prefería comprar productos no perecederos y los frutos rojos ya sabemos que no es el caso. Entonces, bueno, tuvimos que esperar unas cuantas semanas a que el mercado volviese un poco a normalizarse. Pero vamos, ya te digo, desde el punto de vista de tener un objetivo común y un propósito, fue súper positivo para nosotros. Estoy muy feliz de ver que lo que se dice en academia tiene algún sentido, ¿eh? Sí. Que a veces tenemos tantas pocas ocasiones de tener contraste, pero la idea del sentido común y cómo el sentido común Sí. pueda afectar también los beneficios de medio plazo de una empresa, fantástico. Muchas gracias, Alba. Nada. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Y a ver si tomamos este concepto de interdependencia que comentaba Fede. ¿Viste algo de eso en la experiencia de ustedes? Totalmente. Es decir, yo puedo hablar de una cara de esta crisis, el hecho de tener un propósito, y también de una cruz, de las dos cosas. Con respecto a la cara, bueno, nosotros básicamente lo que buscamos es la reconexión de las personas que nos visitan con la naturaleza. Por lo cual, obviamente, después de tanto tiempo encerrado, es un valor que está muy en alza. Es decir, que los clientes lo han valorado muchísimo y nos ha funcionado muy bien, bueno, pues todas las actividades que hemos ofrecido, pues de observación astronómica, de interpretación de la naturaleza, de berrea del ciervo, todo obviamente pues con grupos reducidos, con muchas medidas de seguridad, pero es cierto que estábamos todos deseando de disfrutar de la naturaleza. La naturaleza siempre está ahí, independientemente de lo que nos caiga, ella siempre está ahí, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que realmente teníamos una cantidad de clientes fidelizados muy grande. Es decir, durante el último año y poco, la mayor parte de nuestros clientes han sido clientes que bien habían estado en la posada, bien conocían nuestro servicio, o bien estaban recomendados por clientes que habían estado en la posada. Es decir, realmente lo que nos hemos dado cuenta es que ese propósito nos ha servido para diferenciarnos de alguna forma, ¿no? Cuando hay normalidad, bueno, pues somos todos entes dentro de grandes bases de datos de establecimientos de alojamiento, donde, bueno, es difícil diferenciarse, pero en un momento como ahora, pues mira, pues sí ha merecido la pena tener esa base tan consolidada. También pondré la cruz, es decir,
claro, nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una experiencia de turismo sostenible 360, y es verdad que hoy en día es muy complicado. Es decir, por ejemplo, el servicio de restauración pues lo hemos tenido cerrado durante mucho tiempo. Claro, es un restaurante con mucho encanto, pero es muy pequeñito, con lo cual en temas de aforo, bueno, pues resulta complicado. Y bueno, pues se nota, porque al final la restauración siempre era un tema que combinaba muy bien tanto con las actividades que ofrecíamos como con los propios clientes que estaban hospedados. Y también lo tengo que decir, nosotros creamos un océano azul y que estaba totalmente alineado con nuestro propósito, y eran unos campamentos de verano. Realmente era adaptar, o sea, las mismas instalaciones del hotel, el mismo personal del restaurante, todo ponerlo a disposición de niños pequeños de 8 a 13 años. Ellos son los que realmente no tienen que reconectar con la naturaleza, ellos directamente están vinculados con la naturaleza. Entonces, bueno, ahora conoceréis a Javier, pero bueno, tenemos un equipo humano que sabía adaptar de forma muy sencilla el hotel, y el hotel pasaba a formar parte de eso, de actividades para niños. Y claro, ha sido una pena que durante 2 años hemos tenido que cancelar. Este es el segundo año que hemos tenido que cancelar la actividad. Con lo cual, hay una parte de cara y hay una parte de club, obviamente. Digamos que el concepto de resiliencia tiene que ver con superar una disrupción, ¿no? Como una crisis, también adaptarse, de alguna manera, no es solo volver a lo anterior, sino que ir generando adaptaciones. Quizás también ocurrió algo de eso en esta experiencia. Totalmente, y de hecho estamos en ello, y por eso estamos hoy aquí. Es decir, realmente yo sé, estoy en esto desde un punto de vista más teórico. Ahora conoceré a Javier. Javier es una persona absolutamente práctica, y cuando conocí el movimiento B Corp me sentí absolutamente identificado y sabía que era una nueva forma de reengancharnos un poco con el propósito que teníamos desde el primer momento, ¿no? Entonces, ahora, bueno, si no podemos ofrecer determinados servicios, bueno, estamos intentando crear marcas o crear otro tipo de, en fin, de actividades que nos hagan reflotar, evidentemente. Es decir, ahí es donde está la resiliencia que tú me estás contando, y en ese trabajo estamos ahora. Alba, ¿y cómo lo ves tú desde el punto de vista de la adaptación, ¿no? Pues claro, o sea, las crisis son así, ¿no? Realmente nosotros hemos tenido que adaptar, pues ya te digo, nuestra forma de trabajar bueno, a esta pandemia, ¿no? Con grupos burbuja, con medidas sanitarias, higiénicas. Es muy difícil porque realmente, bueno, en el campo pues sí que podíamos hacerlo porque estás al aire libre y tal, pero en el almacén pues mucho más complicado. Pero ya te digo, gracias a eso, ¿no? A un propósito en común, creo que lo hemos llevado bastante bien, y que incluso puedo llegar a decir que en esta campaña el COVID ha sido, pues bueno, pues un factor más, ¿sabes? Así que creo que dentro de lo malo lo hemos hecho bastante bien. Fede, ¿quieres cerrar tú con ahora después del contraste, ¿no? Con la Sí, experiencia práctica? sí, la verdad es que estoy tomando nota nota para research questions, para hacer más investigación. Pero lo que me parece que salga es que cuando yo veo empresas en contextos de crisis me dicen lo último que vamos a hacer es invertir en innovación, en sostenibilidad. En cambio, las empresas que lo tienen incorporado dentro de su estrategia, sí que lo siguen haciendo y lo siguen haciendo mejor. Entonces, esta idea de la sostenibilidad incorporada dentro de la estrategia como herramienta para ser más fuerte, a mí me parece clarísima y la veo muy, muy real. Estoy feliz que sea así. Bueno, sigamos explorando un poco esta idea del valor del propósito, ¿no? Cuando hablamos del valor del propósito, digamos que la primera reflexión es, bueno, ¿qué valor le otorga a mi organización tener un propósito? Pero también podríamos preguntarnos qué valor otorga a otros cuando yo tengo un propósito, ¿no? ¿Qué valor le otorga a la comunidad? ¿Qué valor le otorga a los trabajadores? Y ya que estamos aquí situados en la comunidad Andalucía, nos queremos preguntar
cómo afecta el valor del propósito al territorio. Y por eso queríamos especialmente invitar a Javier a ver si nos podía comentar desde su visión cómo el propósito puede tener un impacto positivo en el territorio. Javier, ¿estás por ahí? Daniel, ¿quieres tú comenzar quizás? Venga, pues hablo yo en lugar de Javier. Te podría hablar horas sobre la importancia que ha tenido el propósito de la Posada del Candil en el sitio donde se asienta. Mientras aparece Javier, te comento cosas. Realmente la Sierra de los Filabres es un territorio absolutamente inexplorado. Muy pocos kilómetros hacia el oeste está Granada. Allí se ha declarado como parque natural, la misma sierra realmente, es la Sierra de Baza. Sin embargo, donde estamos nosotros, que es la parte de Almería, bueno, pues por un tema puramente administrativo, quedó sin protección como espacio natural protegido. Entonces, claro, la Posada se asienta en un sitio que es una maravilla natural, pero donde ningún sendero estaba interpretado, ni señalizado, ni había ningún tipo de infraestructura turística prácticamente, con lo cual, bueno, parte del propósito del proyecto de la Posada era poner en valor ese recurso que era la Sierra de los Filabres. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues años es decir, la Posada es un proyecto que lleva ya 12 años, hay jornadas micológicas que se desarrollan con habitualidad gracias al impulso que ha llevado a cabo la Posada del Candil. Todos los años desarrollamos jornadas de berrea del ciervo, hemos desarrollado talleres de cocina tradicional, dulces típicos, bueno, en fin, licores, mermelada. Ese tipo de talleres son los que más nos han reconectado con la comunidad local. Eso lo escuché en algunos de los eventos que habéis organizado, Bicorp. Esa era la forma en la que teníamos nosotros de traer a los vecinos o a las vecinas de estos pueblos tan chiquititos y que subieran y que ellas, porque principalmente eran ellas, se pusieran allí a cocinar y a rememorar un poco, bueno, pues la cocina tradicional, ¿no? Y que no fuéramos un poco los locos que están allí arriba en la montaña, sino que al final fue una forma de hacer partícipe a la comunidad del proyecto de la Posada del Candil. Os diré que hay un observatorio astronómico muy cerquita, a solo 30 kilómetros, pero realmente en línea recta es muy poquito. La calidad del cielo que disfrutamos nosotros es prácticamente la del observatorio, y llegamos a un convenio con unos guías que hacían observaciones astronómicas en nuestro establecimiento. Bueno, pues resulta que a partir de ahí se generó un movimiento en el que se dijo, oye, ¿por qué no aprovechamos las instalaciones del observatorio y durante un mínimo tiempo no se dedica solo a investigación, sino que se dinamiza desde un punto de vista turístico, con visitas públicas? Bueno, pues al final los guías que interpretaban las actividades dentro de nuestras instalaciones terminaron siendo la empresa concesionaria que hacía las actividades en el observatorio astronómico. Con lo cual, estos son una serie de ejemplos en los que te digo que al final el poner un recurso tan interesante como la Posada, y sobre todo un recurso humano como el que propone Javier, como el que propone Pepa, que es su mujer, como el que proponemos los que formamos parte del equipo, al final han ido generando una serie de proyectos súper interesantes. Te podría contar muchísimo, Vero, pero bueno, voy a dejar paso y si después tengo tiempo os cuento más cositas. Eso, démosle el pase a Alba, a ver si nos cuenta cómo el propósito de Flor de Doñana ha impactado en el territorio. A ver, pues nosotros, Flor de Doñana está situada junto al Parque Nacional de Doñana, una zona muy sensible y creo que de un valor ecológico y medioambiental incalculable, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, nosotros empezamos hace 21 años. Creíamos que la agricultura ecológica era la mejor forma de hacerlo, porque al final, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que la agricultura ecológica sirve un poco de parapeto, ¿no? De cinturón protector al parque, ¿no? Porque al final, bueno, necesitamos un desarrollo rural, necesitamos una economía en los pueblos, entonces, bueno, la agricultura es fuente de ello,
y creemos que la mejor forma definitivamente es hacerlo de forma ecológica, ¿no? Entonces, claro, nosotros al principio empezamos pues teniendo como objetivo un cuidado medioambiental, ¿no? De los recursos, ¿no? que nos ofrecía la tierra. Luego nos dimos cuenta que no tenía sentido el cuidado medioambiental sin el cuidado social / económico. Entonces, nosotros, nuestro propósito mayor, aparte del cuidado medioambiental y de los recursos naturales y el clima de nuestro entorno, es el poder ofrecer oportunidades laborales dignas a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y hemos creado pues una comunidad alrededor de Flor de Doñana muy bonita, cohesionada, y donde creo que todo el mundo que trabajamos ahí estamos muy orgullosos y contentos de la labor que diariamente desarrollamos. Así que como bien decía, creo que mi compañero, cuando nos enteramos de la certificación B Corp, también nos sentimos como muy identificados, ¿no? Con estos 3 pilares que para nosotros son, ya te digo, fundamentales. Y lo que escucho al momento que lo comenten esto, es que está todo bastante interconectado, ¿no? Si bien uno lo mira como dimensiones aparte para organizarlo, finalmente todo está tejido de alguna manera. Fede, en la literatura académica se habla de esta idea de place-based, empresas que de alguna manera buscan generar un impacto en el lugar en el que están situados, expresamente. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, claro. Quizás primero quería enchufarme también un poco lo que dijeron Alba y Daniel, porque lo que me impactó mucho es la manera en que han entendido el territorio. Y nosotros en academia, yo creo, al menos por la parte de management, porque los sociólogos lo han hecho mejor, pero en business y management, hasta los años 90 no nos hemos dado cuenta que existe un territorio. Hemos mirado industrias y hemos medido cómo una empresa de una industria afecta a otra empresa de la industria o la industria en general, pero no hemos mirado el territorio, la comunidad. Entonces, finalmente llegó alguien que posiblemente Alba conoce, que se llama Wendell Berry, el papá de la agricultura biológica, que un día dijo, si tú no sabes dónde estás, no sabes quién eres. Y no creo que él haya directamente afectado a los académicos de place-based research, pero sí que se empezó a hacer todo un análisis de lo importante que es el contexto. ¿Y qué contexto? Daniel y Alba han hablado de contexto geográfico, medioambiental y también social. Y yo quiero subrayar, como se ve muy bien en la investigación, que es critiquísimo entender la comunidad en varios aspectos, claramente geográfico y medioambientales, pero también del tejido económico, cultural y social. Os hablo un minuto de un paper que además yo también estaba entre los autores, que nos chocó porque estábamos intentando estudiar cómo, en este caso, ONGs que intentan reducir las desigualdades en las comunidades de Estados Unidos, de verdad afectaban a estas comunidades. Y hemos mirado que al aumentar el número de la ONG, se reducía la desigualdad. Yo, ¡ay, qué bien! Pues son efectivas. Pero llegó un momento que aumenta, reduce la desigualdad y ¡pum! Comunidad tras comunidad tras comunidad, llega un momento en que la desigualdad económica sube y no se reduce. Y hemos pensado, ¿qué es esto que está afectando el poder de una organización de lograr su objetivo? Las comunidades. Y que dentro de estas comunidades era la capacidad de hacer que las leyes se respeten, y lo que vimos era que dentro de comunidades donde hay este poder legal, las ONGs también eran más efectivas, pero también que en comunidades donde la cultura era más como conservadora, las ONGs no conseguían tanto. Entonces ahí abrimos un mundo, porque imagínate si las empresas entendiesen el poder que las comunidades, el territorio, las personas que están ahí tienen en afectar su éxito.
Entonces, así llegaron otros artículos que empezaron a decir, vale, para tener éxito y involucrar a la comunidad, lo que sí que hay que hacer es al menos tener equilibrio entre regímenes de apoyo, organizaciones internacionales, etcétera, comunidades y empresas. Si una prevalece sobre la otra, no funciona bien. Y esto resulta ser un poquitín la clave de la relación entre propósito y territorio. De hecho, última quotation, hay un artículo súper interesante que se llama An Inconvenient Truth, una verdad inconveniente, que enseña muy bien cómo las empresas, y el estudio hablaba de empresas muy grandes australianas que siguieron para 5 años, si lo quieren hacer solo, si quieren intentar solucionar temas medioambientales o sociales solo sin involucrar a los stakeholders, lo hacen mal. Lo hacen muy mal porque empiezan diciendo esto es una oportunidad también para el negocio, nos da más resiliencia, pero luego cuando ven que lo tienen que incorporar en la estrategia, llegan al cabo de 5 años, todas 5 que estudiaron, al punto 1. ¿Y qué faltaba? Faltaba la interacción con la comunidad, con el territorio, con el stakeholder local. Entonces lo que dicen Daniel y Alba a mí me resuena muchísimo, porque soltanto cuando consigues entender profundamente las características de la comunidad, medioambientales, sociales, políticas, culturales, y te enganchas con ellos en tu estrategia, pues entonces sí que puedes aportar y diseñar el propósito de esta manera más localizada, ¿no? Gracias, Fede, por esa apasionada descripción de... Es que estos artículos en París me encantan y me parece que tienen mucho sentido. Pero además me parece que lo que está señalando finalmente, ¿no? Porque vemos muchas veces escrito en muchas partes la comunidad, los stakeholders, el ecosistema, lo vemos por todas partes y estamos un poco saturados también de eso, ¿no? Pero lo que vemos aquí, un poco en la experiencia y lo que está contando Fede, es la profundidad que adquiere cuando es real, por decir así, ¿no? Daniel, no sé si Javier puede alcanzar a comentar alguna cosa. No soy capaz de localizarlo, Vale. Vero, con lo cual eso es lo que tienen las cosas de la montaña y demás, que bueno, que de alguna manera lo hemos perdido, así que aquí estoy yo para lo que quieras. Si quieres comentar alguna cosa de lo que decía Fede, Alba igualmente. Con respecto al territorio o con respecto al valor o sea, con respecto al desarrollo del propósito. Bueno, un poco lo que estaba comentando, ¿no? De la importancia de la comunidad y este tejido que se va haciendo en el territorio. Pues sí, quiero añadir que ahí sí que nosotros nos ha vinculado mucho algo que no he dicho anteriormente, y era el restaurante. Es decir, el restaurante era slow food, puro y duro, con lo cual al final eran proveedores kilómetro cero todos. Entonces, eso de cara a una comarca del tipo en la que nosotros nos asentamos y un pueblo tan pequeñito, donde todos los cultivos son pequeños bancales, no hay que dejar de olvidar que esto es Almería, que es una sierra, en fin, donde es complicado, ya os digo, son bancales los huertos que se trabajan. Eso nos ha permitido tener contacto con muchísimo pequeño agricultor que de alguna manera nos ha tenido muy vinculados con la comunidad. Os digo que es importantísimo, porque esto es Andalucía, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, y bueno, cuando viene un proyecto de esta magnitud y de gente que no es del terreno, bueno, hay que establecer este tipo de alianzas si realmente se quiere entrar con buen pie, vamos a decirlo así, ¿no? Y al final se hacía súper interesante, ¿no? Incluso realmente el caso, por ejemplo, del cordero segureño, o sea, realmente el mejor cordero que hay en Andalucía está relativamente lejos, bueno, lejos, hora y media, y la propia persona que llevaba la explotación, por supuesto, de cordero ecológico, al final, en vez de traernos a cualquier mensajero que trajese el producto, al final todas las cargas las traía ella y siempre se tomaba su cervecita con nosotros, echaba un rato con nosotros y después volvía a su finca, ¿no? Eso, bueno, pues al final es lo que nosotros hemos buscado en todo momento. Un poco el tema de los vínculos, ¿no? Totalmente. Alba, ¿quieres hacer algún comentario más respecto a esto? Sí, mira, me estaba acordando, por ejemplo, cuando conseguimos la certificación B Corp, fuimos absolutamente todos los trabajadores
hicimos como una pequeña gala y fuimos absolutamente todos, ¿no? Entonces, nosotros siempre tratamos de, pues bueno, de esa cohesión, ¿no? De entender que para nosotros, pues es igual de importante alguien que recolecta la fresa hasta la persona que hace la factura, ¿no? Y que al final, sin la colaboración entre todos, no saldría esto adelante, porque la agricultura ecológica es muy, muy difícil, muchísimo. Entonces, luego también se me viene a la mente, por ejemplo, que nosotros en Flor de Doñana somos un 80% mujeres en todos los departamentos. Culturalmente, en la fresa, o sea, en la recolección o en la manipulación de los frutos rojos suelen trabajar mujeres, y nosotros, pues, en pos de, bueno, pues eso, del desarrollo de la mujer rural y de la independencia económica, con todas las bondades que trae eso para la mujer, pues, bueno, tenemos jornadas de media jornada, ¿no? Que se adaptan sobre todo al horario escolar, para que la mujer pueda seguir atendiendo en casa y bueno, como tenemos todavía el papel este de cuidadoras, pues normalmente tenemos hijos a nuestro cargo, personas mayores, tal, pero bueno, damos esa oportunidad, ¿no? Para que, pues para realmente dar esa conciliación familiar real que por desgracia que en España no es real todavía. Son dos pinceladas que te puedo contar de lo que hacemos en pos de eso, de la comunidad y de un poco, pues, el desarrollo sostenible, ¿no? de nuestro pueblo. Y quizás un poco cae de lo que dices, ¿no? De que seguramente el compromiso viene de allí también, ¿no? El compromiso de las personas que trabajan con ustedes. Totalmente, es que a nosotros, la verdad es que nosotros normalmente no tenemos problemas para encontrar gente. Además, intentamos siempre dar una cierta estabilidad laboral. Ya sabemos que las campañas de frutos rojos son cortas, pero bueno, intentamos, pues eso, ¿no? Tenemos otros cultivos ahí entre medias para que, bueno, para que podamos dar un poco de más trabajo, más meses al año, y sobre todo con nosotros hay recolectoras de fresa que llevan 18, 20 años. No te voy a decir que somos como una gran familia, porque ya somos muchísimos, pero sí que es verdad que hay muy buen ambiente y la gente está contenta y para nosotros es súper importante. Recuerdo, y con esto termino, que al principio de yo entrar a trabajar en Flor de Doñana, tuvimos una reunión súper importante con un cliente importantísimo de Alemania, y le preguntó en alemán, que yo no entendía, pero lo tradujeron al inglés, que si nuestros trabajadores eran felices, ¿no? Y fue algo que me gustó muchísimo, porque pensar que el cliente se preocupa de eso, bueno, al final la auténtica revolución hoy en día se hace desde el carrito de la compra, ¿no? Y pienso que tú pones el dinero el tipo de empresa que quieres que siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva no sé, que estamos muy contentos con cómo van las cosas, ¿no? Bien, seguimos para la última pregunta. Ya me están avisando que estamos un poco justillo con los tiempos, porque dejé para el final la pregunta quizás como la más enigmática quizás, ¿no? Que todos se deben preguntar, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo desarrollo el propósito? ¿No? ¿De qué se trata y cuál es el camino? Fede, ¿quisieras partir tú? ¿Qué es lo que dice la academia sobre el desarrollo del propósito? Sí, claro, con placer. Entonces, hay artículos que, más que decir cómo hay que hacerlo, describen cómo lo han hecho otros. Y hay un artículo muy bueno que se llama, de hecho, Navegando la paradoja como mecanismo de cambio en organizaciones híbridas. Navigating the Paradox, un académico que se llama Jai. Y lo que él miró resuena un poco con lo que decía María al comienzo del encuentro. María había puesto estos dos circulitos donde hay como interés privado de la organización y luego el interés público. Y lo que hemos hecho los académicos, y ahora Jai en particular, es un poco ver cómo las organizaciones, y todas, desde la non-profit a la for-profit a las híbridas, manejan la tensión entre dos lógicas, el beneficio económico y el beneficio para la sociedad.
Entonces, en este artículo, que es un artículo cualitativo, lo que observa el Wenjai es cómo se autoperciben los componentes de una alianza público-privada que tiene como objetivo de sensibilizar al utilizo de tener una energía mucho más eficiente, ¿no? Están en una comunidad en Estados Unidos y lo interesante es que esta entidad pasa a través de 3 fases de autoconcienciación. En la primera se definen a lo bestia como for profit. Dicen, nosotros vamos a hacer, aunque somos mixto, vamos a hacer el one-stop shop, la tienda donde lo puedes hacer todo. Puedes tener consultoría sobre cómo ser energéticamente eficiente, pero al mismo tiempo puedes comprar productos y luego te hacemos consultorías y te lo medimos. Así venden y son casi una for profit. Pero luego llega un momento en que empiezan a ver que los clientes a lo mejor se sensibilizan a través de esta alianza, pero luego compran productos en otros sitios. Entonces empieza una segunda fase donde esta alianza dice, hombre, quizás mejor si somos non-profit y simplemente sensibilizamos y nos mantenemos con grant, con dinero público. Pero esta tampoco funciona. Y la última es esta fase de concienciación, donde cada actor hace una síntesis y dice, ¿y por qué no nos miramos como un catalizador? Entonces esto afecta también la manera en que pedimos dinero, nos estructuramos y, por ejemplo, ganamos un poco de los clientes, pero un poco de fondos públicos. Hacemos obras de sensibilización, pero también vendemos. Entonces, lo que quiere decir el artículo es, el propósito se desarrolla en el momento en que tú identificas el rol más amplio de tu organización. Y desde cuando lo has entendido bien, tu papel dentro de la sociedad, pues desde como cascada, como consecuencia, vas a definir la estructura organizativa y también la manera de financiarte. Y no sé si esto es muy teórico para un manager, pero a lo mejor Alba y Daniel lo pueden describir mejor. Sí, muchas gracias, Fede, por ese trayecto, ¿no?, que describes. Antes de dar la palabra a Alba y Daniel, es que descubrí hace muy pocos días que pronto saldrá un libro que se llama El propósito no era lo que yo creía. Entonces, no sé de qué tratará realmente el libro, pero el título me parece muy sugerente, porque en el fondo, en vez de pensar en este trayecto súper lineal que está súper claro y que quizá en ese resumen de Fede es transparente, ¿no? Mira, hay que hacer, se pasa por tales etapas y tal, y ya está, ¿no? Alba, ¿cómo ha sido tu camino para el desarrollo del propósito? Bueno, pues precisamente un poco así, sobre todo porque ya os digo, hace 21 años hacer agricultura ecológica era un poco así como de hippie, ¿no? O sea, ahora está muy de moda, cosa que nos alegra muchísimo, pero bueno, hace 21 años era un poco así locura, ¿no? No, la gente no entendía por qué íbamos a hacer eso. Entonces, pues bueno, supongo que al principio lo que nos centramos en conseguir las certificaciones, ¿no? La certificación ecológica primero y después pues hemos conseguido las certificaciones sociales y medioambientales más importantes a nivel europeo, incluso internacional. Estas certificaciones, pues bueno, nos sirven de guía, ¿sabes? De cómo seguir avanzando, evolucionando y seguir haciendo las cosas, y también, pues bueno, es una demostración de que vamos haciendo bien las cosas y vamos hacia adelante, ¿no? Nosotros, verá, hace ya años, bastantes años que venimos midiendo la huella de carbono, la huella hídrica. Tenemos un montón de proyectos siempre con estos 2 años de pandemia o este año y pico, pues menos, ¿no? Lógicamente, pero siempre estamos en colaboración con universidades, con la Junta de Andalucía, investigando variedades que se adapten mejor al medio, que utilicen menos recursos. O sea, un poco nuestra obsesión siempre es utilizar la menor cantidad de agua posible. Tenemos unas instalaciones nuevas donde toda la energía es solar. Nuestras cámaras nos piden CO2 a la atmósfera. No sé, nuestro propósito así como principal era el cuidado medioambiental, porque ya os digo, nos encanta nuestro entorno y lo valoramos muchísimo, entonces queríamos eso, ¿no? Queríamos conservarlo.
Y luego también pues tenemos un proyecto de agricultura regenerativa desde hace 4 años, una finca dedicada solo al cultivo de secano y un poco a devolver lo que le quitamos al territorio, ¿no? De otra forma. Entonces, siempre andamos ahí y sobre todo acercar de alguna forma la agricultura y la cultura ecológica a todo el mundo. Nuestra web, nuestro blog, nuestras redes sociales, donde tenemos una comunidad muy bonita, siempre es eso, la difusión de que se puede hacer de otra forma y además es sostenible económicamente, medioambientalmente y socialmente. Entonces, un poco ese sería a grandes rasgos cómo hacemos cómo llevamos a cabo este propósito medioambiental y el social. Bueno, ya os lo he explicado un poco antes, que básicamente, bueno, nosotros queremos, ¿no? que nuestro pueblo siga avanzando, que socialmente esté cohesionado, que, bueno, que la gente que se sienta bien y que pueda hacer su vida ahí sin tener que emigrar a otros sitios, ¿no? Quizás podría decirse de lo que cuentas que el propósito igualmente va evolucionando, ¿no? Porque quizás hablamos del propósito y parece algo estático. Se definió el propósito y ya está. Totalmente, sí, sí, para nosotros sí ha ido evolucionando, lógicamente. Empezamos de una idea primitiva, que era dedicarnos a algo relacionado con el campo, pero de la forma más respetuosa posible con nuestro entorno, y de ahí pues fue tomando forma y fuimos, pues eso, mezclando, ¿no? Uniendo eso, pues el desarrollo social y el cuidado de los recursos naturales, y la verdad es que poco a poco creo que hemos ido madurando hasta llegar hoy en día bueno, pues ya llevamos un largo recorrido, ¿no? En este mundillo. Gracias, Alba. Daniel, cuéntanos tu experiencia. A ver, me hubiera gustado que hubiera sido Javier, lógicamente, porque esta historia también creo que es muy interesante, pero bueno, rápidamente te diré que Javier y Pepa, que son los propietarios de la Posada del Candil, ellos empezaron en el Prepirineo, en una masía, allá por los años 80. El objetivo del trabajo en la masía era el de rehabilitar esa masía y el de convertirla en un aula de naturaleza y un centro de colonias de verano. Con lo cual ellos, claro, desde los años 80 ya venían súper entrenados en lo que realmente han montado después en la Posada del Candil. Dentro de ese propósito yo voy a destacar una cosa que a la gente que viene a la Posada les resulta súper curiosa, y es que cuando llegó la hora de que ellos fueran a montar la Posada, se dedicaron a viajar por la zona de la Alpujarra de Almería, la Alpujarra de Granada y la Sierra de los Filabres, porque Pepa, que es la mujer, es de esta zona. Y Javier, como tiene conocimiento de ingeniería, pues él se dedicaba con un papel y un lápiz a copiar las tipologías arquitectónicas de los poblados de la zona, ¿vale? Entonces, es curiosísimo porque, claro, al final la Posada del Candil, todos los que conocen bueno, pues, la tipología típica alpujarreña, cuando llegan, lo ven identificado, es decir, es un edificio absolutamente nuevo, de obra nueva, pero donde todo está compuesto de tipologías arquitectónicas de toda la vida de Dios. Lo que son los tejados de pizarra, lo que son las vigas de madera, por supuesto todas las fachadas encaladas, es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, uno de los elementos de la visita a la Posada del Candil es cuando tú ves el fichero donde todo está ya en boceto, es decir, la Posada del Candil realmente existía en un cuaderno antes de realmente estar construida como tal, ¿no? Con lo cual, eso da una idea del propósito tan potente que realmente estaba en la cabeza de ellos dos. No os podéis hacer una idea hasta qué punto. La parte medioambiental, ¿cómo la incluyeron? Pues obviamente es una edificación totalmente nueva, con lo cual, tipología arquitectónica antigua, pero por supuesto equipamiento absolutamente moderno, caldera de biomasa, placas solares, reutilización de los residuos orgánicos del restaurante para abono orgánico, bueno, una cosa muy bien pensada y bueno, en definitiva para eso, para que cuando llegase la hora de ofrecer un servicio turístico, la parte medioambiental estuviese siempre presente, ¿no? Y yo creo que está más que conseguida.
¿puedo decir solo una cosa pequeñísima? Que acabo de, ahora que os escucho, me acuerdo que hay un artículo que todavía no ha salido, pero os prometo que no me lo estoy inventando, pero es accesible ya en la web, que justamente dice cuáles son los determinantes del propósito y también da una definición, que si queréis comparto, porque hemos hablado mucho de propósito, pero quizás quería aportar un poco lo que dice. Y es, el propósito en la empresa con fines de lucro captura la esencia de la existencia de una organización explicando qué valor busca crear para sus stakeholders. Y al hacerlo, el propósito proporciona una definición clara de la intención de la empresa y crea la capacidad de las partes interesadas para identificarse e inspirarse en la misión, la visión y los valores. Y a la vez, el propósito establece vías concretas y un resultado aspiracional para las acciones de la empresa. Porque me pareció justamente que esto capturase lo que decía Daniel y también Alba. Y entonces, los académicos a veces aciertan. Gracias, Fede. ¿Podrías compartir ese, si está disponible online, para que lo puedan consultar? Bueno, queda muy poco tiempo y queremos dejar espacio por si hay preguntas. No hemos invitado a los que están allí a poner sus preguntas en el chat. Si quieren lo pueden ir haciendo y vamos leyendo, si no lo pueden hacer a viva voz. Lo último que María en su momento me dijo, pero también qué pasa con cómo se comunica el propósito, ¿no? Preguntemos eso. Quizás da para otro conversatorio completo esto, ¿no? Pero pidámosle a Alba y Daniel algún tip de qué han visto ustedes, ¿no? De cómo es una forma efectiva de comunicar el propósito. Bueno, pues yo precisamente entré un poco con esta finalidad a la empresa, ¿no? Que era un poco, pues eso, nuestros clientes suelen estar lejos, entonces comunicar qué hacíamos cada día, de dónde salía esa fresa, ese arándano, qué trabajo había detrás diario. Creo que es muy importante en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo porque cuando algo falla, y en la agricultura es muy fácil porque dependemos de la climatología y de un montón de factores externos que no controlamos, pues eso nos da, o sea, el contarle a tus clientes lo que haces y cómo lo haces, al final te da una relación de confianza, de cercanía, que hace que, bueno, que si hay algún fallo algún día, pues bueno, pues se entienda que bueno, o no dependía de ti, o es un fallo humano. Entonces, no sé, las relaciones que se crean en la agricultura ecológica o en el mundo ecológico son muy bonitas, porque el precio es un factor más, pero no es el más importante, porque se valoran muchísimo otras cosas. Entonces, bueno, sobre todo comunicar, ¿no? A través de newsletters, de redes sociales, en nuestro blog, claro, constantemente, además con nuestros clientes que son, ya te digo, gente súper convencida de esta filosofía de vida, que ya prácticamente son amigos después de tantos años, pues hablamos a diario. O sea, la comunicación es muy fluida y creemos que así debe ser tanto con nuestros clientes como con nuestros trabajadores y nuestros compañeros, ¿no? Que al final también parece que se olvida y nosotros siempre intentamos contarles, ¿no? Contarles pues, no sé, a alguien que llegue nuevo a la empresa y a lo mejor pues, no entienda, por ejemplo, por qué no se puede fumar en un determinado sitio en el campo, porque en nuestro campo está prohibido en ningún sitio fumar, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor al principio no lo entiende, pero luego con la formación, con el espíritu que nosotros tenemos ahí, pues bueno, entiende que a lo mejor su trabajo de recolectar fresa no se queda ahí, o sea, se queda en algo mucho más importante, que es la conservación del entorno, ¿no? de este parque nacional del que os he hablado, para sus hijos y sus nietos, ¿sabes? O sea, intentamos darle esa importancia porque de verdad creemos que la tienen. Entonces, no sé, como que el trabajo se vuelve más liviano y sobre todo tiene un propósito y un sentido, que es de lo que estamos hablando aquí esta tarde. Muchas gracias, Alba. Daniel, ¿quieres hacer algún comentario sobre cómo se comunica el propósito? Súper breve. Para nosotros el mejor cliente es el que ya nos ha visitado, con lo cual
durante los primeros años nuestra forma de comunicar fue hacer mogollón de actividades más baratas, más caras, que venían muchísima gente, que no venía absolutamente nadie, que venía una pareja, es decir, nos daba exactamente lo mismo. Nuestra mejor forma de comunicación era traer a las personas a la posada. Una vez que los teníamos ya en la posada, ya veían cómo éramos, ya estaban en el sitio, ya conocían, ya teníamos nosotros su contacto, e incluso a la hora de desarrollar la actividad, esto no es un parque de atracciones, es decir, realmente al final vas adaptando las actividades en función, pues eso, de las edades del público que te llega, en fin, de 1000 cosas. Pero a nivel comunicación nos funcionó súper bien esa fórmula, que es absolutamente bestia, porque, vamos, yo no se la recomiendo a nadie, pero a nosotros nos funcionó porque después, es verdad que yo soy un poco obsesionado con el tema de las herramientas informáticas y de siempre he tenido un CRM en mis manos, siempre. Y me ha servido a la hora de captar información del cliente que nos visita y después tener una comunicación fluida con ellos. Y otra cuestión, también muy breve, claro, yo vengo de la rama de consultoría. Yo empecé en la Posada del Candil implantando la Q de calidad turística, allá por el año 2009 o 2010 aproximadamente, y es cierto que las certificaciones nos han servido para ser unos referentes. Entonces, hemos implantado la Q de calidad turística, tenemos la certificación de la Fundación Starlight, en fin, ese tipo de cosas a mí no me dan ningún tipo de respeto, y no es que traigan clientes per se, pero sí es verdad que a partir de las certificaciones nos han venido otra serie de oportunidades, pues como aparición en guías, como, en fin, cuestiones de este tipo que nos han dado muchísimo impulso. Bueno, muchísimas gracias Daniel, Alba, Fede. Voy a pasar la palabra a María para que sigas con las preguntas, ¿no? que aparecen en el chat y quizás abrir el micrófono. Vale, perfecto. Pues sí, veíamos aquí de Julie se podría decir que ser una B Corp es una fuente de ventaja competitiva. Bueno, yo no dudo de la respuesta, para mí es un sí, claro, porque, bueno, por todo un poco recopilando, ¿no? Lo que hablábamos, tanto por la parte de fidelidad, de satisfacción, ¿no? Tanto de tu equipo en momentos duros y no tan duros, ¿no? Como bien comentaba en concreto Alba, pero también, por supuesto, trasciende, o sea, siempre, ¿no? Si quieres que tus clientes te amen, ¿no? o te prefieran siempre, pues empieza porque tu gente también crea, ¿no? En tu proyecto y en tu propósito. Entonces, eso se transmite y es una forma, por eso la importancia de definir, pero también de comunicar y de contar esa historia que es tan importante, ¿no? para sumar seguidores. Y más allá de esa preferencia, también sin duda pues todo el valor de esta herramienta de impacto, ¿no? de conocer realmente dónde está tu valor, qué áreas de oportunidad hay y cómo día a día se puede mejorar. Entonces es algo súper recomendable, que me quedo también con algo que decía por ahí Daniel, que no necesariamente es la certificación, que hay un paso previo que es la evaluación, que es gratuita, que está en línea, abierta a cualquier tipo de organización, porque esa sí puede ser incluso para fundaciones o entidades públicas, o sea, no tienen que ser empresas con ánimo de lucro, que son las que solo únicas que sí se pueden certificar, ¿no? Entonces, pues sin duda, recomendado y que por favor todos hagan ese ejercicio. Dale, Fede. Pero, no, es que estaba pensando en un mundo ideal, todas las organizaciones son B Corp. Entonces, en este momento ya no sería ventaja competitiva. Pero lo que también enseñamos en la escuela no es tanto el qué haces, sino el cómo. Y creo que todo lo que hemos visto hoy sobre cómo entiendes la comunidad y te enganchas con ella y aportas valor ahí dentro, sí que te da una ventaja y además una ventaja única, porque no hay una comunidad que sea igual a otra. Entonces, yo creo que tener la certificación es como el primer escalón para desarrollar esta ventaja. ¿Alguien más tendrá He dicho algo que ha creado el silencio. Nos dejaste mudos, Fede. Yo aporto si queréis.
a nosotros, bueno, en esa resiliencia que hemos hablado antes, ¿no? Nos está sirviendo un poco para amoldar nuestro concepto de comunicación, para eso, amoldar nuestro propósito con respecto a nuestros trabajadores que se están reincorporando ahora, en fin. Esa evaluación, como decía Daniel, efectivamente al final el objetivo no es la certificación, sino el proceso quizás hacia ella, y a nosotros pues nos está ayudando de esa forma, ¿no? De cara a la reapertura, por así decirlo, del negocio. ¿Alguien más quisiera alguna pregunta o hacer algún comentario? Estamos igualmente en la hora. María, no sé si quieres hacer un cierre del encuentro. Sí, no, pues me voy encantada. La verdad que conocí a Daniel, a Alba un poquito menos, pero conocer todo lo que, bueno, y a Fede, por supuesto, también, que recientemente hemos estado ahí trabajando y ha sido un placer. Ojalá pues haya otra conversación pronto, le demos continuidad y nada, pues eso, que se sumen y que participen y que propongan, porque es una comunidad abierta y que cada quien puede traer pues eso, su propuesta sobre la mesa y encantados de colaborar. Muchísimas gracias a todos. Yo también quería daros las gracias, María, Vero, Bel, porque habéis organizado un evento súper interesante y porque espero que sea el primero de muchos de la comunidad B. Andalucía. Gracias por incluir academia. Espero haber representado. Y muchas gracias a todos, me sumo a estos agradecimientos y a todos quienes estuvieron asistiendo, ¿no?